un gusto conocerte, gracias por este contacto. Como te dije en su oportunidad, me llamó muchísimo la atención porque es un tema que nos preocupa, o al menos a quienes estamos interesados en el ambiente. Una nota que salió en el diario regional acerca de una investigación que vos hiciste, que tiene que ver con restos de microplásticos en una ría ahí en el Golfo, en San Antonio Oeste, en los intestinos, en los estómagos de pejerreyes y de róbalos. ¿Es así? Sí, el proyecto en sí arrancó a partir de muestras que ya se habían tomado, ¿sí? A partir de un proyecto que habían arrancado un grupo de alumnos de la carrera de la licenciatura en Biología Marina, de acá Ajá. en San Antonio Oeste, junto con un profesor, sí, que él es biólogo marino, con Víctor Fernández. Yo participé en algunos de esos muestreos de la toma de juveniles de peces. Su proyecto consistía en determinar cuáles eran las especies de peces que se encontraban durante todo el año y para comprobar la hipótesis si los juveniles de peces utilizaban las pozas de marea durante marea baja para protección, Ujú. porque bueno, contaban con el alimento suficiente en las pozas para mantenerse durante marea baja en esos sectores. A partir de esas muestras, yo lo que hice es seleccionar dos especies, que eran las más abundantes, y dos especies con hábitat alimenticio totalmente diferentes, ¿sí? El pejerrey, por un lado, que tiene un hábitat alimenticio más de superficie, y el róbalo, por otro lado, que se alimenta más de profundidad, ¿sí? Eh, lo que hice yo fue seleccionar, ¿sí?, las dos especies, abrí 100 pejerreyes juveniles y 90 róbalos, que era el total que tenía. Eran muestras que habían sido recolectadas en un periodo desde el 2017 al 2019. Lo que hice fue ver el contenido intestinal de ambas especies. En el caso de pejerrey, obtuve presencia de microplásticos un 100%, o sea, en los 100 ejemplares, y en el caso del róbalo en un 80%, que es un montón para Es un montón. Expliquemos un poco a quienes nos está viendo y escuchando qué son los microplásticos. Sí, no se escuchó, si Ah, dijiste algo lo último. sí, no, porque se corta un poco tu transmisión. Te preguntaba, para que expliquemos a quienes nos están viendo y escuchando, qué son los microplásticos. Bueno, sí, los microplásticos, para definirlos bien, los vamos a clasificar en dos clases, ¿sí? Tenemos los microplásticos que se consideran primarios, que son aquellos microplásticos que ya vienen, por ejemplo, en productos de limpieza, como en el caso de los geles exfoliantes que traen esas bolitas plásticas. Esos son ya bien microplásticos de fábrica, ¿sí? Ajá. Es plástico en un pequeño tamaño que es microscópico. Después tenemos lo que es microplástico secundario, que ese ya se origina a partir del plástico que nosotros podemos ver, por ejemplo, en las costas, que es lo que se denomina macroplástico, eso, que es lo que podemos ver a simple vista. Por ejemplo, botellas, envoltorios de galletitas, restos de redes, restos de cabos pesqueros, cajones plásticos, ¿sí? Botellas, envases de lavandina o productos de limpieza también, ¿no? Eso con efecto de el sol, el viento, el mismo oleaje, lo que hace es fragmentarse con el tiempo en pequeñas partículas, que es lo que denominamos microplásticos, pero en este caso microplásticos secundarios, ¿sí? Bien. ¿Y cuál es la Eso es lo que principal, se... cuál es la Sí. principal causa, el origen de esto ahí en el Golfo? Bueno, la principal causa sí es la presencia de la basura plástica en las costas. Acá principalmente en lo que es el Golfo San Matías y la Bahía de San Antonio, la basura plástica que más abunda son los cajones de pesca, ¿sí? Los restos de cabos pesqueros y las redes de pesca. Por supuesto vamos a encontrar botellas, envoltorios de galletitas y demás, pero lo que más abunda en estos sectores principalmente son
los residuos pesqueros. Ajá. Ahora, si hablamos de la cadena trófica, ¿no? El más chiquito, el más grande, evidentemente quienes consumen, en este caso pejerreyes o róbalos, las personas, esto pasa al organismo. ¿Afecta al cuerpo humano los microplásticos? Respecto a la cadena trófica, sí, por supuesto, al ser los microplásticos tener un tamaño microscópico, arranca afectando desde la base de la cadena trófica en el medio marino, desde los productores primarios, que es el fitoplancton, ¿sí? Que filtra el alimento, Ah, desde perdón, ahí viene, ahí entran las ballenas también. entran las ballenas, ¿sí? Pero en el segundo eslabón, en lo que serían los Ah, consumidores primarios del mar, que estamos hablando de plancton, pero estamos hablando ya de zooplancton. El zooplancton es el que se va a alimentar de este fitoplancton, de los productores primarios. Ya alimentarse del fitoplancton va a incorporar el microplástico que incorporó el fitoplancton, o sea que va a ir bioacumulando. Eso se llama bien, bioacumular. ok. Este zooplancton sí, es el alimento principal de los peces, es el alimento de las ballenas, ¿sí? Los peces a su vez son el alimento de los delfines, de los lobos, de los pingüinos y de así el resto de la cadena trófica hasta llegar al ser humano, ¿no es cierto? Ujú, Estos peces, en el caso de los estudios que hice yo lo que observé son los microplásticos en el contenido intestinal. No vi los microplásticos en la carne del animal, ¿sí? Hay pocos estudios a nivel mundial respecto a cuál es el efecto que hace ese plástico en la salud humana, pero uno de los efectos que se recalca son problemas gastrointestinales. En el caso de los animales hay un poco más complicado y existen un poco más de estudios, ¿sí? De todas maneras, el tema de microplásticos a nivel fauna marina es un tema muy nuevo, ¿sí? Que hace 3 4 años recién se empezó a experimentar con ese tema. En el caso de los animales marinos, sí, ahí se ve afectada el tema del crecimiento del animal, afecta el tema reproductivo, sí, puede generar una falsa saciedad, es decir, el animal cuando ingiere este microplástico hace que el animal se sienta lleno, no se alimente, el animal se muera por esa razón, puede hacer bloqueos también de todo lo que es el tubo digestivo. ¿Sí? En la fauna marina ya está comprobado los efectos negativos que genera, que obviamente eso puede llegar a afectar también la producción pesquera, al hecho de afectarte a un pez que no te crezca lo suficiente como para que tenga un valor superior en el lado pesquero. puede ser, si no leí mal, que afecta o afectaría más a la mujer que al varón, que al hombre. A ver, entra ahí. Sí, principalmente, bueno, lo que tienen los plásticos, una de las cosas que ya tienen como contaminantes adheridos los plásticos, es el policlorato, ¿sí? De bifenilos. Este material lo que es muy nocivo tanto para el medio ambiente como para la salud. Al incorporarse eso en la salud, lo que puede hacer es adherirse ¿sí? Al tejido adiposo, al hígado, y en ese caso, por ejemplo, hay estudios, principalmente en mujeres embarazadas, ¿sí? Al incorporarse uno de los contaminantes de plástico, que es este material, lo que hace es puede afectar al crecimiento del bebé, inclusive generar abortos, ¿sí? Son estudios, como dije, en salud humana muy nuevos, pero se han centrado principalmente en mujeres embarazadas que afectan muchísimo más. Sí, hay una falsa creencia con respecto al aire que respiramos que lo originan los bosques cuando en realidad son los mares, las algas microscópicas que generan oxígeno que están ahí casi no cerca de la superficie. Y es como que el mar, bueno, es tan grande que, pero en realidad hay como una especie de alarma mundial por la contaminación del mar, ¿no? Con lo que esto puede acarrear, no solamente por el cambio climático, los cambios de temperaturas que ya se está viendo,
las secuelas, ¿no? En la fauna en general. Eh, ¿Vos qué opinión tenés al respecto, con este tema, ¿no? Del cuidado del mar? Yo sé que no se puede remediar una vez que entra, en este caso, ¿no? Estas partículas al mar no se puede remediar, pero bueno, a ver, te escucho. Sí, respecto, bueno, a la producción de oxígeno, ahí hay un tema, sí, porque bueno, siempre se habla que lo terrestre es lo que genera más oxígeno y en realidad en el mar se genera un 80% que es generado por justamente los productores primarios, sí, principalmente es por el fitoplancton. Y respecto, bueno, a la contaminación, principalmente en el caso este por microplásticos en los medios acuáticos en general, es un problema, sí, porque inclusive hay organismos marinos, como en el caso de los crustáceos, en el caso de los cangrejos, que su estómago lo que hace es triturar muchísimo más lo que ingieren, ¿sí? Entonces, si por ejemplo un cangrejo está ingiriendo con su alimento partículas de microplástico, va a liberar luego partículas de nanoplástico. Entonces estamos hablando de un plástico con un tamaño muchísimo más chico, que eso traería complicaciones. Sacar este plástico de un medio acuático, la verdad que es imposible. Lo que sí se puede hacer es tratar de evitar que esta concentración de plásticos aumente, que se mantenga donde está, que no aumente, porque ahí sí va a ser complicado. Y eso creo que se basa mucho en educación, ¿sí? En educación ambiental, en explicarle a la gente. Por supuesto, no digo que esto es algo que hagan todas las personas, pero hay personas que no toman conciencia que la basura que van a dejar en la costa o que basura que tiran cerca de costas donde haya mar, ¿sí? El viento lo va a terminar llevando a las costas. Por eso también el tema de los basureros a cielo abiertos en cercanías a lugares con agua es complicado. Es Claro. complicado justamente por el viento. El viento te va a llevar toda la costa, ¿sí? Ahora, vos no Creo que pensás, la educación ambiental sí, es una... Sí, sí, no, 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 la educación obviamente, ¿no? Desde temprana edad. Ahora, vos no pensás, por ahí te meto en un tema que no es lo tuyo, ¿no? Pero el modo de producción industrial genera mucho desecho, ¿no? Tal vez mucho más que las personas a nivel individual, ¿no? ¿Me escuchaste? No. sí. Ah, Em, te metí en un tema. sí, eso es un tema porque, bueno, el plástico ya de por sí es un material muy, muy económico, por eso Claro. en algún momento se comenzó con el boom de la producción de todo plástico. Eh, Hace unos días recordaba cuando yo era chica, que iba a la casa de mi abuela, y por ejemplo, la leche, mi abuela salía con la botella de vidrio a buscar la Sí, 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 claro. leche. Sí, Y hacía sí, un montón de cosas, sí, sí. galletitas en lata, en paquetes de plástico, un montón de cosas que estaría buenísimo que se volviera a implementar, algo que se implementaba antiguamente, por decirlo de alguna forma, Sí, y sí. que era mucho más amigable con el ambiente, mucho más ecológico. Sí, sí, Todas esas además cosas que se fueron perdiendo. sí, además el plástico, digamos, convengamos que tiene su origen en el petróleo, que es un Sí, derivado, entonces ese es un tema. El, Ahí también creo que leí algo que comentaste, que por ejemplo, volviendo al tema de las redes, que en Ecuador puede ser, cuando salen a pescar, llevan un buzo. Además, que cuando recogen las redes, esta persona se encarga de verificar si han quedado restos de la red, ¿no? Digamos, bueno, eso es un trabajo de conciencia. sí, bueno, eso yo o sea, me enteré de esa situación haciendo un curso así de la ONU justamente sobre basura plástica y comentaban que en Ecuador tienen la obligación, todos los barcos pesqueros que salgan, de ir con un buzo a bordo y ese buzo, por supuesto,
los que pescan se dan cuenta cuando pierden una red, porque se les engancha, porque se les suelta. Entonces, para evitar que esa red, ya como red misma, así como macroplástico, genere problemas, porque bueno, las redes sueltas, las redes fantasmas que se le dicen, quedan Ujú. delfines atrapados, quedan tortugas marinas, ¿sí? Quedan lobos. Entonces, para evitar que eso genere estos problemas, lo que hace es el buzo, cuando el pescador le dice, perdió una red, baja y retira esa red. Entonces Claro. sí, es una forma, me pareció buenísimo, porque es una forma también de evitar que eso, como red misma, genere problemas y también degradándose en después partículas plásticas, siga generando problemas, Claro. ¿sí? Yo Además de, principalmente, sí, perdón, no, 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 sí, continúa, sí, ¿qué me ibas a decir? sí, bueno, yo principalmente lo que más observó en el contenido intestinal de estos peces fueron hebras plásticas, ¿sí? Estas hebras, por los colores, yo podía decir, son los colores típicos que se usan en las redes pesqueras, por ejemplo. Ujú. Pero siempre se necesita que esto sea determinado químicamente, de qué químico estamos hablando, para decir sí, es el material que se usa para hacer las redes, por ejemplo. Entonces, Sí, sí, sí. los materiales, los microplásticos que yo encontré, viajaron a la Universidad de España, en donde ahí determinaron químicamente qué plástico se trataba. Y bueno, entre los resultados que me dieron, figura, por ejemplo, el polipropileno, que es un material que se usa para las redes pesqueras, Ujú. ¿sí? Claro. Polipropileno, silicona, polietileno de alta densidad también, acetato de celulosa, son todos materiales que se utilizan principalmente en redes pesqueras, cabos pesqueros, coincidiendo, sí, 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 claro. con mi conclusión, que era por el color, que podía ser de los típicos utilizados para las redes. Te hago, te hago una última. Eh, Como bióloga, no solamente tu vida está mirando un microscopio y hacer un barrido de lo que estás ahí observando, sino que el contacto con el mar, me imagino que pasas también gran parte en el mar. ¿Te ha tocado así, nadar con delfines? ¿Has tenido esa experiencia? No, eso no. Yo, bueno, actualmente estoy trabajando como guardia ambiental, así que estoy todo el Ajá, tiempo trabajando en playa, ¿sí? Frente al ajá. mar. Ah, está. Eh, y bueno, actualmente también estoy por culminar 2 años de muestreos de un proyecto de investigación aparte que es para conocer la comunidad planctónica de la Bahía de San Antonio, que Ajá. no, no hay prácticamente nada. Yo cuando me recibí mi tesis de grado lo hice sobre zooplancton. Ah, eso te quería preguntar. Por supuesto, mi idea es a partir de estas muestras también ver los microplásticos presentes, que obviamente estoy viendo que hay, y eso ya sería como la oferta alimenticia de microplásticos suspendidos en el agua, Ah, que eh, lamentablemente sí claro. encuentro. Te mentí, ahora sí va la última. El tema de la contaminación que existe en el caso de las grutas por desechos humanos, efluentes, eso al estar vos viviendo allí, ¿se mantiene, ha menguado, ha aumentado? Y eso es un tema todos los años, principalmente en los sectores de los paradores, Ujú. pero bueno, eso ya corresponde a sector de ambiente municipal. Claro. Eh, sí, en el Instituto de Biología Marina hay gente que se ha dedicado a Sí, 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 te escucho. analizar muestras de agua, donde se busca principalmente una bacteria que se llama coliforme, que es una bacteria que está presente en la materia fecal. En los puntos donde se ha analizado ha dado negativo para la presencia de esa bacteria, pero bueno, además de ese tema, lo que sí yo puedo decirte, porque bueno, es así, lo he observado más de cerca, es el tema de los desechos líquidos pesqueros, ¿sí? Que drenan siempre a la costa, a la marea, que le decimos acá en San Antonio. Sí, 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 sí. Eso también trae aparejado problemas, como es el crecimiento,
de algas, ¿sí? Masivo de algas, porque el alga es una planta y eso actúa como un fertilizante para la planta, entonces crece excesivamente, lo que hace que acá en las costas de San Antonio veamos como ese césped, ¿sí? Nosotros le decimos Sí, sí, canchita del golf, sí, que obviamente sirve para alimento de muchas aves, pero a la vez, al crecer tanto las algas, los consumidores de las algas no crecen y eso al sí. Ahora te voy a comentar quedar algo. expuestos durante la marea baja se descompone y genera olores feos. Sí, creo que en Japón utilizan, uy, no sé si en Chile también, utilizan las algas para hacer, creo que harina o algo parecido, ¿no? Me pareció escuchar hace unos años. Sí, hay muchos otros países, inclusive en otras partes de Argentina, Ah, donde es las algas se utilizan para producción. basta. Pero bueno, hay muchas cosas, con muchas cosas marinas que se pueden llegar a realizar Sí, obvio, claro que sí. bueno, falta todavía un montón. Ah. Bueno, Shirley, ha sido un gusto conocerte al menos de este modo. Hace mucho tiempo que no ando por allá, pero bueno, siempre tengo recuerdos muy gratos, sobre todo el Instituto de Biología Marina, cuando estaba un biólogo, creo que ya falleció, José Luis, después fue concejal ahí en la municipalidad y también hacía de guía mostrando a los grupos turísticos, ¿no? Así que tengo un recuerdo cariñoso con todo el área tecnológica, biológica donde vos estás. Así que bueno, te felicito por tu trabajo. Eh, Hay mucho por investigar y bueno, eh, si amerita la ocasión nos volveremos a comunicar. Así que gracias Shirley, por esta nota. No, muchas gracias por comunicarse y está bueno que se difundan estos temas también justamente para empezar a educar a la sociedad de la importancia Sí, sí, claro, obvio, por supuesto. de no dejar la basura en cualquier lado. Que estés bien. Ah, igualmente, muchas gracias.